Hola muchachos, bueno, este es el video que les había contado que les iba a hacer sobre la tutoría de núcleo y ribosomas. Entonces vamos a comenzar. Comencemos hablando de el núcleo. ¿Qué es el núcleo? El núcleo es un organelo membranoso que actúa como el centro coordinador de la célula y su función consiste en contener ese material genético, mantenerlo, su integridad, que no le vaya a pasar nada, que no se vaya a dañar, y regular la forma en la que este material genético se expresa. El núcleo tiene una estructura especial, entonces vamos a ver sus partes. Cuenta con una envoltura nuclear, cuenta con un nucleoplasma, una cromatina y un subcompartimento que es el nucleolo, que a su vez se puede dividir en más compartimentos, pero eso lo vamos a ver más adelante. Entonces veamos aquí en la imagen, desde lo más pequeño, aquí tenemos el nucleolo, que es una gran mancha metida en el nucleoplasma. El nucleoplasma es algo así como el citoplasma del núcleo. Adicionalmente, este núcleo, como habíamos dicho, pues tiene una membrana y en esa membrana está eh, anclado a esta una lámina nuclear, que es esto que vemos como en rojito, estas X que vemos en rojito, y la membrana interna y la membrana externa nuclear. Por otra parte, tenemos también la cromatina, que la cromatina es el material genético que está compactado y puede estar compactado de dos formas, de la heterocromatina y la eucromatina, pero eso también lo vamos a ver más adelante. Alrededor, esto que vemos es el retículo endoplásmico rugoso, que como habíamos hablado en la anterior tutoría, es una extensión, es una prolongación de la membrana del núcleo. La envoltura nuclear está compuesta por una membrana externa, una membrana interna, una lámina nuclear y el complejo del poro. Entonces, esta parte que habíamos dicho aquí, que era la envoltura nuclear, es la que está compuesta por esta membrana externa, esta membrana interna, la lámina nuclear y el complejo del poro. Los poros son, por decirlo así, los canales o los huequitos por los cuales van a ingresar y salir las cosas que pasen por el núcleo, desde el nucleoplasma hacia el citoplasma o desde el citoplasma hacia el nucleoplasma. En la membrana nuclear externa es donde vamos a ver anclados los ribosomas que dijimos que podían hacer la, la traducción de proteínas que tuviesen que viajar a lo largo de la ruta secretora, que eran los mismos que estaban anclados al retículo endoplásmico rugoso. La lámina nuclear es esta que vemos aquí, son estas cositas amarillitas que son como una red entrecruzada de filamentos intramedios. Entonces, si ustedes recuerdan en su clase de especializaciones de membrana, el citoesqueleto puede estar compuesto por tres tipos de proteínas. Pues tres grandes grupos de proteínas que son los microfilamentos o filamentos de actina, los filamentos intermedios y los microtúbulos. Entonces, en este caso, este citoesqueleto que vemos aquí es del tipo de los filamentos intermedios. Y filamentos intermedios hay como 7 tipos de proteínas, en este caso son las lamininas. Estas entran en contacto con la cara interna de la envoltura nuclear. ¿Y cuál es la función de esta lámina nuclear? Mantener la estructura de la envoltura nuclear y regular el ciclo celular. Cuando veamos la tutoría de citoesqueleto, se van a dar cuenta que muchas de las funciones del citoesqueleto radican principalmente en la estructura, en mantener todo el armazón estructural de la célula. En este caso, pues eso es lo que están haciendo las lamininas. Analicemos esta imagen. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Membrana externa, membrana interna, las lamininas, que dijimos que eran la lámina nuclear, y la cromatina. Aquí en la mitad tenemos el complejo del poro, que habíamos dicho que era el canal por el cual iban a salir y entrar cosas al núcleo. Y finalmente unos ribosomas que vemos anclados a esa membrana del núcleo. Listo.
En esta imagen podemos ver en una microfotografía electrónica cómo se ve esa lámina nuclear, que es este entramado. Muy bien, dijimos que los filamentos intermedios que componían esta lámina nuclear eran la laminina. Y la laminina, a su vez, puede dividirse en varios tipos de laminina, que son estos que vemos acá, las tipo A, las tipo B y las tipo C. Cada una de ellas codificada por diferentes genes. Estas proteínas de la lámina nuclear se unen o pueden unirse a proteínas transmembranales. Y si son transmembranales, quiere decir que atraviesan la membrana externa y llegan hasta la membrana interna. Entonces, desde la parte que mira hacia el nucleoplasma, es decir, desde la membrana interna, las lamininas se unen con estas proteínas. El receptor de la lámina B, la hemerina y la distrofina. Entonces, la función de estas tres vendría siendo que unen el citoesqueleto nuclear con el citoesqueleto plasmático, ya que esta proteína transmembrana está atravesando la membrana, uniéndose al citoesqueleto nuclear y por el otro lado se está uniendo al citoesqueleto plasmático. Eso permite que cuando el citoesqueleto comience a moverse, porque el citoesqueleto es dinámico, no lo hagas estando disociado del núcleo. Adicionalmente, también se unen a la cromatina con las histonas H2A y H2B. La lámina nuclear está adherida además a la membrana interna. ¿Cómo hace para adherirse a esta membrana interna? Bueno, resulta que cada una de estas lamininas, como se ve en esta imagen, tenemos el gen LMNA que habíamos dicho que era el gen de una de las proteínas laminina, en este caso la laminina A. Entonces aquí tenemos el gen, se expresa, se traduce, sintetizamos la proteína y esa proteína para poder pegarse a la membrana interna requiere de un grupo que se llama el grupo farnesilo. El grupo farnesilo es este que vemos aquí. Entonces, ¿en qué consiste la farnesilación de esta proteína laminina A? En pegarle este grupo, que es lo que llamamos prenilación en cisteínas carboxiterminales. Entonces, en cisteínas que hagan parte de esta proteína laminina A, es donde vamos a pegar estos grupos farnesilo. Listo. Y ese grupo farnesilo une la lámina a la membrana y una vez se ha anclado, el grupo farnesilo es liberado, tal y como lo vemos en esta imagen. Se unió, la pegó a la membrana y se separó. Esto nos habla de una enfermedad que es la progeria, en la cual se ve afectado precisamente este mecanismo que les acabo de describir. El problema en esta enfermedad es que el grupo farnesilo no se separa de la proteína lámina. Entonces, al no separarse, la integridad de esa lámina nuclear se pierde. Entonces ya no tenemos como esa lámina nuclear bien lineal, bien estrecha, bien compacta, bien ocluyente, que estaba anclada a la membrana interna y se cree que en el intermedio entre estas láminas y la membrana interna se pueden encontrar factores de transcripción. Entonces, al perderse esta integridad, los factores de transcripción quedan libres para que puedan ser usados en cualquier momento. Entonces, al estar libres estos factores de transcripción, comienzan a expresar muchísimo todos los genes que se encuentran en el ADN. Y más adelante ustedes van a ver que a medida que más se va expresando el material genético, se van cortando los telómeros, que son más o menos los que determinan cuál va a ser la edad de una persona. Y al expresarse tan rápido y no tener ningún control ni ninguna regulación, se le va a ir acabando, por decirlo así, la vida a la persona. Se van a ir cortando los telómeros muy rápido y la persona va a terminar anciana. Entonces, lo que tendríamos es esta persona. Esta es una de las hipótesis que se cree puede explicar la fisiopatología de esta enfermedad.
Se cree que si la lámina nuclear está íntegra, estos factores de transcripción van a estar atrapados en este intermedio y son liberados de forma regulada cuando se requieren, mientras que si esto no funciona, van a estar todo el tiempo libres, van a expresar todo el tiempo el material genético, se van a cortar los telómeros y la persona va a envejecer muy rápido. Muy bien, el complejo del poro nuclear, la función, como ya les había dicho, es que son canales que permiten que ingresen o salgan moléculas del núcleo. Em, por qué transportan específicamente moléculas polares, iones y macromoléculas? Porque moléculas que sean de carácter apolar o moléculas muy pequeñas no van a requerir canales para ingresar, precisamente porque es una membrana lipídica y moléculas pequeñas van a poder atravesar los espacios que hay entre sus lípidos. Entonces, si es apolar y si es pequeña, puede difundir a través de la membrana sin necesidad de ningún canal, mientras que aquellas moléculas que sean polares, es decir, que tengan carga, iones que también pues, son cargados, y macromoléculas, o sea, de mucho tamaño, van a requerir el complejo del poro nuclear. ¿Cómo es la estructura de este complejo del poro nuclear? Son 8 radios ensamblados alrededor de un canal central. Entonces, tenemos aquí los radios, que son estos naranjas. 1, 2, 3, 4, 5. Y bueno, aquí completando el canal se verían los otros 3. Tenemos 2 anillos, un anillo externo y un anillo interno. Al interno le podemos llamar anillo nuclear y al externo anillo citoplasmático. Y al anillo interno, al anillo nucleoplasmático, se van a unir filamentos proteicos. Entonces, estos filamentos proteicos van a formar lo que conocemos como la cesta nuclear, que son esto que parece tal cual, una cesta. Aquí tenemos otra imagen, tenemos nuestro anillo interno, nuestro anillo externo. Tenemos aquí los filamentos proteicos que forman la cesta nuclear. Y tenemos aquí nuestro canal central. Esta sería una imagen adaptada a nivel tridimensional de cómo se vería este complejo del poro nuclear. Las proteínas que están unidas a este complejo del poro nuclear son las proteínas NUP. Entonces, aquí tenemos varios tipos de proteínas NUP en los filamentos que son de la cara nucleoplasmática, así como también de los filamentos que se encuentran en la cara citoplasmática. Y aquí podemos ver en una microfotografía electrónica cómo se ve ese complejo del poro nuclear. Entonces es como una discontinuación de la membrana nuclear. Entonces membrana, 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 huequito, que es el poro nuclear, y membrana. ¿Correcto? Aquí tendríamos el núcleo, todo el nucleoplasma, y aquí afuera seguramente tendría que estar el retículo endoplásmico y luego el aparato de Golgi. Entonces, ¿qué proteínas debemos importar al núcleo? Todas las proteínas que tengan que cumplir cierta función en el núcleo o requieran del núcleo para modificarse. Entonces, estas proteínas que vayan para el núcleo primero se tienen que sintetizar en un ribosoma. Y como dijimos en alguna tutoría, todas las proteínas se sintetizan primero en ribosomas libres, después van y son llevados hasta la membrana del retículo endoplásmico o hacia la membrana nuclear. Muy bien. Eso en el caso de que sea la vía secretora. Y si no es la vía secretora, quedan ribosomas libres. Pero bueno, listo. Entonces, estas proteínas que se sinteticen en los ribosomas y tengan que ir para el núcleo, van a tener una señal específica, que es la señal de localización nuclear. Y esa señal de localización nuclear es rica en aminoácidos básicos. Entonces, es esta que vemos aquí,
pero a su vez también puede ser esta que vemos acá. Cualquiera de las dos señales de localización nuclear nos funcionan. Lo que importa es que tengan los aminoácidos básicos. Entonces aquí los tenemos: prolina, lisina, arginina y valina. Especialmente la lisina y arginina pues van a ser las características, y a lo que se refiere estas dos que sean diferentes es que una puede ser de forma unipartita, es decir, que la cadena vaya pegadita toda de aminoácidos básicos, o que esos aminoácidos básicos estén separados, como lo podemos ver acá. Ambas señales son reconocidas por un tipo de enzimas que se conocen como las importinas. Entonces, ¿qué proteínas importamos al núcleo? Proteínas que sean necesarias para el ensamblaje de rizosomas, pues dentro del núcleo es donde se lleva a cabo este proceso, es donde vamos a formar los ribosomas. Factores de transcripción para la activación o la inactivación de genes, ya que pues si nosotros lo que queremos hacer es regular la expresión del material genético, necesitamos de enzimas, y las enzimas son proteínas que se tienen que sintetizar en ribosomas que están fuera del núcleo. Enzimas de replicación, transcripción y maduración, lo mismo, aplica el mismo principio, pues como son enzimas necesitan sintetizarse al exterior del núcleo. Y las proteínas que se deben exportar del núcleo. Entonces, aquellas que exportemos del núcleo son porque las requerimos para que cumplan su función afuera, o para que sean degradadas todas aquellas que al interior del núcleo ya no están funcionando. Y estas también van a tener una señal, y esa señal se denomina señal de exportación nuclear o señal NES. Esta señal es reconocida por el antagonista de lo que serían las importinas, que son las exportinas. Bueno, aquí es proteínas que se deben exportar al núcleo, perdón. ¿Y qué proteínas exportamos del núcleo? Subunidades ribosomales, ARN mensajero, ARN de transferencia, microARN y factores de transcripción. Entonces yo ahorita les decía que los ribosomas se formaban al interior del núcleo. Realmente lo que se forma al interior del núcleo son las dos subunidades ribosomales, es decir, la subunidad mayor y la subunidad menor. Pero para poder formar el ribosoma completo, esto ocurre en el citoplasma. Entonces, formamos la subunidad menor, formamos la subunidad mayor en el nucleoplasma y los expulsamos al citoplasma para que se puedan unir formando lo que ya conocemos como el ribosoma. Bueno, el ARN mensajero, como bien sabemos, la expresión del material genético funciona principalmente con la transcripción del ADN para formar el ARN mensajero dentro del núcleo. Una vez se ha formado el ARN mensajero, este tiene que salir del núcleo para dirigirse hacia los ribosomas, en donde va a ser traducido para poder formar proteínas, por ende tiene que salir del núcleo. Y los ARN de transferencia, los microARN y factores de transcripción, pues que necesitemos degradar porque ya no estén funcionando. Entonces, como lo habíamos hablado previamente, estas enzimas que se encargan del transporte de las proteínas a través del núcleo se denominan importinas y exportinas. A su vez, ambas pueden denominarse lo que se conoce como carioferinas. Y son chaperonas que son capaces de atravesar el poro nuclear. Entonces ellas permanecen pegadas a esa molécula que quieren mover a través del poro nuclear. Entonces comencemos hablando de la importación. En la importación, pues lo que queremos es meter algo desde el citoplasma hacia el núcleo. Entonces lo que primero vamos a tener es nuestra proteína, que a su vez va a tener su señal de localización nuclear, y por otra parte va a estar la importina. Esta importina está unida a otra proteína que se denomina RAN-GDP. Entonces este complejo importina RAN-GDP reconoce la señal de localización nuclear, se forma un gran megacomplejo, y este complejo bien grande es el que va a lograr entrar a través del poro nuclear. Una vez entra al nucleoplasma, este GDP
se intercambia por GTP por una enzima que se conoce como la RANGEF, y una vez este GTP se une al gran complejo, lo que provoca es la disociación completa. Entonces nos queda libre la importina unida al GTP, el GDP que salió del intercambio y la proteína con su señal de localización nuclear que ya pues queda libre. Este complejo de la importina debe volver al citoplasma para poder seguir cumpliendo su función de importar otras proteínas que lo requieran, y lo hace gracias a que este GTP le da esa capacidad de salir a través del poro nuclear y regresar al citoplasma. Una vez regresa al citoplasma, este RAN GTP va a convertirse nuevamente en RAN GDP gracias a una enzima que se conoce como la RANGAP, que le va a quitar un fosfato a ese GTP. Muy bien, entonces de esto podríamos concluir que en el citoplasma tenemos una mayor concentración de RAN GDP y al interior del núcleo tenemos una mayor concentración de RAN GTP, que es lo que garantiza que pueda estar haciendo este ciclo de entrada y salida las proteínas importinas para poder ingresar proteínas que tengan la señal de localización nuclear. Muy bien, la exportación. Entonces la exportación es muy parecida. Lo que vamos a tener es pues esa proteína que queremos sacar del núcleo, que dijimos que va a tener una señal. Esta señal se llama la señal de exportación nuclear o NES, que se va a unir a la carioferina, la chaperona que lo va a sacar, que es la exportina. Pero nuevamente esta exportina necesita de una proteína RAN. Una proteína RAN GTP. ¿Por qué GTP? Porque estamos al interior del núcleo y dijimos que al interior del núcleo había una mayor concentración de GTP. Entonces formamos este gran complejo y el complejo sale a través del poro nuclear. Una vez sale a través del poro nuclear, la RANGAP va a romper el GTP y lo va a convertir en GDP. Una vez hace esta conversión, se disocia todo el complejo y nos queda nuestra proteína del núcleo que exportamos libre en el citoplasma. Liberamos también la exportina y igual que la exportina tiene que volver a su lugar, al lugar donde trabaja, y el lugar donde trabaja es el núcleo. Entonces vuelve a atravesar el poro nuclear y ya está lista nuevamente en el nucleoplasma para transportar estas proteínas que tengan que ser exportadas. Bueno, la cromatina. Entonces la cromatina es la forma en la cual se compacta este ADN para distribuirse a lo largo del núcleo. Entonces nosotros tenemos aquí desde la estructura más básica, cómo se va compactando este material genético, hasta formar finalmente lo que conocemos como la cromatina. Entonces, aquí tenemos una estructura muy básica que se va a comenzar a enrollar y se va a unir a unas proteínas que se llaman las histonas. Y estas histonas, a su vez, todas enrolladitas, van a formar un entramado que conocemos como el nucleosoma. El nucleosoma son un octámero de histonas que tienen alrededor pues material genético, ADN. Esto se irá compactando cada vez más, comenzando a dar la experiencia como de una soga, que esta ya finalmente va a terminar siendo la cromatina. Y esta cromatina, cuando entramos dentro del proceso de mitosis, en la profase, va a compactarse muchísimo más en lo que conocemos como los cromosomas, pero durante la interfase va a permanecer en forma de cromatina. Muy bien. La cromatina a su vez puede dividirse en dos tipos, la heterocromatina y la eucromatina. La heterocromatina es aquella que se encuentra súper mega condensada y muy empaquetada. Entonces,
¿Qué podemos concluir de que sea así de condensada y así de empaquetada? Que es muy difícil expresar este material genético, precisamente porque no va a haber espacio por el cual las enzimas de transcripción y las enzimas de replicación puedan actuar. Entonces, esta heterocromatina va a ser muy difícil que se exprese. Sin embargo, hay dos tipos de heterocromatina: la heterocromatina facultativa y la heterocromatina constitutiva. La facultativa es aquella que en algunas células está en forma de heterocromatina y en algunas no. Entonces, ¿esto qué permite? Que algunas células puedan expresar cierto material genético que otras no pueden. Y esto es lo que le da la característica a cada una de las células de nuestro cuerpo, de cada uno de los tejidos, de ser diferente. Por esta razón, una célula del corazón no va a ser la misma célula de un pulmón. ¿Por qué? Porque cada una de ellas está expresando diferente material genético gracias a esta heterocromatina facultativa. Aquellas proteínas que se tengan que sintetizar en el corazón van a poderse expresar, mientras que aquellas que sean de pulmón, pues no van a poder expresarse en el corazón porque en el corazón no se necesitan. Entonces van a estar muy condensadas y empaquetadas en el corazón, impidiendo que ahí se traduzcan y se expresen. Y está la otra, que es la heterocromatina constitutiva, que es aquella que nunca se expresa. Es solo constitutiva, es de carácter estructural. Y finalmente tenemos la eucromatina, que es esta cromatina se expresa en todas las células y está en forma muy poco compactada, ligeramente compactada. Entonces, al estar poco compactada va a tener un estado de transcripción activo, ya que las enzimas pueden estar actuando constantemente sobre ella. La heterocromatina suele ubicarse en la periferia del nucleoplasma, mientras que la eucromatina se ubica dispersa por el interior, como ubicándose hacia el centro. Entonces aquí esto que vemos, estos agrupados como oscuros, son la heterocromatina, y aquí como está tan dispersa y no está compactada, estaría la eucromatina, pero casi no se ve. Listo el núcleo. Vamos a hablar ahora del nucleolo. Dijimos que el nucleolo era un subcompartimento que está adentro del núcleo y que se puede ver en el microscopio como una gran mancha densa. Esta gran mancha densa que vemos aquí es el nucleolo. A su vez, este nucleolo puede subdividirse en un centro fibrilar denso y un centro granular, tal y como lo vemos en esta imagen. Entonces aquí tenemos membrana nuclear, el gran nucleolo, y este nucleolo se puede subdividir desde lo más externo, el centro granular, que como vemos pues son aquí granitos, el centro fibrilar denso, que está en el intermedio, y el centro fibrilar que se encuentra al interior. Bien, comencemos hablando del centro fibrilar. El centro fibrilar tiene la función de transcribir ADN para formar ARN ribosómico. Entonces, aquí en este centro fibrilar vamos a tener cierto material genético que va a hacer su proceso de transcripción, y el ARN que transcriba va a servir para formar los ribosomas. Entonces este ARN no va a ser de tipo mensajero, sino que se va a quedar en forma de ARN ribosómico. En el centro fibrilar denso, este ARN ribosómico va a procesarse. Entonces aquí lo que vamos a tener después de lo que ocurrió en el centro fibrilar es este pre-ARN ribosómico. A él toca cortarle unos pedazos que son finalmente los que nos van a dar las porciones obligatoriamente necesarias para formar los ribosomas. Entonces, vean que aquí hubo unas enzimas, probablemente endonucleasas y exonucleasas, que cortaron en ciertos lugares para darnos estas tres porciones de ARN ribosomal, la porción 18S, la 5.8S y la 28S. La 5.8S y la 28S van a formar la subunidad mayor y la 18S va a formar la subunidad menor.
Recuerden que la subunidad mayor va a ser 60S y la subunidad menor va a ser 40S, esto según su grado de sedimentación. Finalmente tenemos el centro granular, que es la parte más exterior, entonces hablamos desde el centro fibrilar, donde ocurrió la síntesis de este ARN ribosómico, un centro fibrilar denso, donde ocurrió el procesamiento de este ARN ribosómico, y finalmente el centro granular, donde ya tenemos formadas las subunidades ribosómicas y vamos a ensamblar cada una de estas subunidades ribosómicas con proteínas asociadas. Recuerden que un ribosoma no es solo ARN ribosómico, es ARN ribosómico unido a proteínas. Entonces aquí es donde vamos a unirlo a las proteínas. Cada subunidad va a unirse a esas proteínas asociadas y va a formar ya por completo la subunidad mayor y la subunidad menor. Una vez hemos formado ambas subunidades, dijimos que las íbamos a exportar al citoplasma, que es donde las vamos a unir para formar ya lo que conocemos como el ribosoma. Otra función muy importante del nucleolo es la síntesis de la PRS o SRP, que era esa ribonucleoproteína que habíamos hablado en la tutoría de retículo endoplasmático rugoso, que decíamos que esta SRP tenía como función unirse a aquellas proteínas que se estuvieran traduciendo, que tuvieran la señal de reconocimiento para ser llevado al retículo endoplásmico y que allá continuara la traducción. Muy bien. ¿Qué otras funciones puede tener el nucleolo? La síntesis de la ribosima ARN-RNasP, que si ustedes ya vieron traducción, recordarán que tiene una función importante en los ARNs de transferencia y su acción, los procesos de envejecimiento celular, y listo. Entonces llegamos a los ribosomas. De los ribosomas realmente no hay mucho que hablar, ya que pues su síntesis ya la explicamos, cómo surgen. Su función también ya la conocemos. Cómo ejerce sus funciones son propias de las clases de traducción. Pero pues podemos hablar un poco de sus características estructurales. Los ribosomas van a depender de si son procariotas o eucariotas. Si son de tipo procariota, lo que vamos a tener es que su grado de sedimentación va a ser 70S, mientras que si es eucariota va a ser 80S. A su vez, las subunidades van a tener que ser distintas. En los procariotas son 50S la mayor y 30S la menor, y en el eucariota es 40S la menor y 60S la mayor. Estos ribosomas de igual forma están compuestos por ARN ribosomal y proteínas que provienen del citoplasma. Entonces, en la subunidad menor, como habíamos dicho previamente, vamos a tener el ARN 18S de alrededor más o menos de 2000 nucleótidos unido a las proteínas que vienen del citoplasma y fueron importadas al núcleo, y la subunidad mayor, que va a estar compuesta por el ARN 5.8S, 28S y un 5S, que van a pegarse a esas proteínas y formar la gran subunidad. Lo mismo aplica para el ribosoma procariótico, donde vamos a tener ARN 5S y 23S en la subunidad mayor unido a proteínas, y en la subunidad menor ARN 16S unido a las proteínas. Ya las características, como les dije, de la funcionalidad de estos ribosomas y cómo hacen para traducir el ARN mensajero y convertirlo en proteínas, es propio de la clase de traducción, y su síntesis ya la acabamos de explicar. Bueno, muchachos, no es más. Espero que les vaya muy bien en su examen y nos vemos pronto.